Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Esta vez creo que mi canal le voy a cambiar el nombre. En vez de Ila Basmati Arte y Literatura va a ser Ila Basmati Objetos Perdidos, porque cada día que me asomo a la prensa me encuentro objetos arqueológicos interesantísimos encontrados en diferentes partes del mundo y os lo cuento. Pero quisiera, ahora que empieza el curso, entrar a hablaros de otras cosas, de otros temas, del medievo en España o de, no sé, o de los amorreos, en fin, porque es que no, entre medios meteré también noticias, pero es que no paro de contar hallazgos de dagas, espadas, todo eso tiene una razón de ser y es que estamos en la temporada de verano donde se aprovechan las campañas de arqueológicas. Si veis esto, mira, esto es una tela que he pintado, se ha secado y la he doblado. Los cuadros no se pueden guardar enteros porque se necesitaría una nave industrial. Y cuando pintamos lo que hacemos es que los plegamos. Si estáis viendo algo por ahí, debería de haberlo quitado. Que se ve. Bueno, hablando de todo un poco, los pictos, antes de hablar de la noticia, los pictos eran los pintados, era como una confederación de pueblos que estaban en la zona de Escocia, al norte y al este de Escocia, eran tribus celtas que habitaban el norte y centro de Escocia, eran los albas, y al norte eran los descendientes de los caledonios, estaban entre dos ríos que eran el Forth y el Clyde, como Bonnie and Clyde, desde el Imperio Romano aproximadamente hasta el siglo X es cuando van a durar realmente. Estamos en la edad de hierro, esta gente, porque cuando los celtas son del año 1000, de la edad de hierro. Pero los pictos, aunque los romanos, porque eran un pueblo, era el imperio, los estigmatizó, realmente no era un pueblo tan diferente de los gaélicos o de cualquier otro contemporáneo suyo, eran básicamente agricultores y sobre todo ganaderos, porque en Escocia hace un clima endemoniado y me imagino que no podrían sacar más de una cosecha porque es un lugar muy frío. Bueno, eran descendientes de los caledonios, como he dicho, que eran otra tribu, que los historiadores también romanos ya nombraron, o que también me parece que Ptolomeo los nombra también. Bueno, los Pictia o Pictavia, Pictland en inglés, se convirtió en el reino Alba famoso, que el reino Alba es Escocia durante el siglo X, y con lo que sabéis que los celtas, que es que todo se dice, todo es celta, todo es muy celta, era como como una nube de humo ahí, pero esto sí que lo eran. Los pitos se convirtieron en albanaj, que es escoceses, lo que entendemos por escoceses. Eran granjeros, eran también nómadas, eran organizadores de pequeñas comunidades que vivían de la agricultura y sobre todo de la ganadería, de, yo qué sé, de las vacas, los caballos, que era. El caballo era considerado un signo de riqueza. Yo creo que el caballo siempre, incluso con los árabes, todo siempre es como un símbolo, y yo creo que incluso en la actualidad, ¿no? Y en el Renacimiento y en el medievo, caballero de caballo, ¿no? Para los pictos era el símbolo principal de riqueza y prestigio, pues tienes que alimentarlo con grano, no sirve para la agricultura porque es un animal delicado que se resfría. Bueno, había gran cantidad de ovejas y de cerdos en Pictland. Los romanos los estigmatizan, los ponen verdes, porque eran muy aguerridos y hostigaban mucho con los romanos. De hecho, los romanos, esto es el directo, los romanos van a tenerlos, van a hacer el muro. Hicieron dos muros, el de Adriano y no me acuerdo el otro, y lo hicieron después más pequeño porque resulta que Inglaterra era un sitio con bastantes recursos, con estaño y tal, entonces incluso pasa hoy día, eso interesaba, aunque no les gustaba nada el clima que tenía y tal, pero los pictos le hostigaban mucho, supongo que porque se apropiarían de sus tierras o porque le impedían hacer determinadas cosas o porque simplemente eran orgullosos y no les gustaban los romanos. El caso que los romanos describieron, como era el poder, describieron un pueblo oscuro, un pueblo siniestro, pero en absoluto era un pueblo siniestro ni oscuro, simplemente que no les gustaban los romanos. Pero la historiografía, la historia, nos la narran griego y romano. Entonces, claro, tienen toda una segunda lectura. Simplemente eran gente aguerrida. Bueno, los topónimos sugieren que los pictos lo que pasa es que usaban de la
la transhumancia, que era una práctica común para ellos. Ahora os voy a contar un jubilado de 68 años, ingeniero civil, que decidió jubilarse y entonces reanudó el vínculo con su universidad. Las universidades suelen tener un apartado de antiguos alumnos y lo que hizo fue, digamos, ser voluntario, que eso nos lo han dicho a nosotros también en la facultad de historia, ser voluntario para los temas de arqueología, porque hay que estar con un cepillito viendo los estratos muy lento, etcétera. Y este señor jubilado, que es una especie de arqueólogo entusiasta o pseudo arqueólogo entusiasta, lo que hizo fue encontrar un anillo picto, que es lo que os voy a contar ahora. Se llama John Ralph y intervino en las excavaciones de Bandic, que es donde nunca jamás imaginó que se encontraría, que sería protagonista. Además, el anillo está en muy buenas condiciones, un anillo que tiene como 1500 años, no os creáis, protagonista de un hallazgo notable. Muchas veces el que una cosa se conserve bien o mal depende de una serie de factores, me refiero a tantísimos años, ¿no? Como para que la tierra sea más ácida, etcétera, etcétera, o que esté en un lugar más aislado. El caso que el anillo que se ha encontrado este jubilado ingeniero, que ha decidido que no quería quedarse en su casa ahí mirando la televisión, pues es una maravilla y él está feliz como una perdiz. Bueno, se graduó en la Universidad de Aberdeen y halló un anillo picto bajo los escombros de Bogdick, que es en el distrito de Moray. Hubo un anuncio en el que el arqueólogo, que se llama Gordon, se escribe Noble en español, pues será Noble en inglés, ¿no? Gordon Noble, que es profesor de esta universidad, animaba a los voluntarios a participar, porque claro, es que si no es imposible un yacimiento arqueológico porque no habría dinero suficiente para tantas manos, ¿no? Entonces, pues animó a los jubilados, a la gente que quisiera, que tuviera tiempo libre, para participar. Es agotador, en las excavaciones en las que han estado trabajando durante los últimos 3 años. Bueno, Ralph, nuestro jubilado entusiasta, no dudó en apuntarse en un minuto y trasladarse a la región para dar comienzo a su aventura arqueológica en el... Bueno, y este es como un aficionado entusiasta, se llama a sí mismo, un aficionado apasionado, ¿no? Demostró tener habilidad para encontrar cosas, se encontró el anillo en el terreno, pero además se lo encontró, es que sorprendió al dar con una joya que podría ayudar a contestar muchas cosas, porque sobre todo estos hallazgos no es que sean más valiosos o menos, que casi es lo de menos, ¿no? Es que estos hallazgos lo que pasa es que ayudan a reescribir la historia, ayudan a descifrar lo que fue el pasado, porque de los pictos tampoco que se sepa mucho, de los pictos en la región. Bueno, dice el arqueólogo, lo tengo que leer, hay muy pocos anillos pictos que se hayan descubierto y lo que conocemos generalmente provienen de tesoros que se colocaron en el suelo deliberadamente para protegerlos de algún peligro. El anillo, que está ahora en el servicio de post-excavación del Museo Nacional de Escocia para su análisis, llama la atención por el buen estado de conservación en que se halla y tiene forma de cometa con un centro de granate. ¡Qué bonito! Todo esto lo pongo en el blog. Bueno, el descubrimiento, lo que pasa es que se produjo en lo que fue una casa en un área de la excavación que parecía como de poca importancia y motivó a que dejaran para el último día la actividad hecha por los voluntarios. O sea, se lo encontraron, casi siempre suele ocurrir, que en los lugares más inesperados se lo encuentran, se me meten los pelos en el ojo. Y dice Ralph, dice, es emocionante desenterrar, se me caen los pinganillos, un artefacto sabiendo que probablemente eres la primera persona en verlo después de 1500 años, la verdad es que sí. Y ahora lo que pasa es que quieren saber quién era el dueño, que es imposible prácticamente, para qué se usó el anillo, si tenía algún valor ritual, cómo se perdió, cómo sigue siendo... Todo eso son incógnitas, ¿no? Pero van a indagar. Pero lo que sí está claro es que por su
datación y características, la pieza pertenecía a los pictos, que era uno de los pueblos antiguos de esa zona, probablemente eran descendientes de los celtas, y que habitó en lo que hoy es el este y el norte de Escocia, como os he dicho. Este pueblo destaca por la belleza de sus piedras, metales, etc. Es que Inglaterra era un lugar de recursos. Y estos pictos hacían buenas tallas, ¿no? Los investigadores lo que dicen es que el hallazgo de otras evidencias de metalurgia indica que Barnhead era una sede de poder en el periodo picto, que comprenden desde los tiempos del Imperio Romano hasta aproximadamente el siglo X, cuando este reino fue dominado por otro pueblo gaélico. Bueno, el hallazgo lo que pasa es que se produce al mismo tiempo en que nuestro ingeniero civil cumple 50 años de haber estado en la universidad, donde ha vuelto para hacer de voluntario la Universidad de Aberdeen, que este hombre tiene 68 años, está recién jubilado. Y él empezó la carrera en 1974 y una vez jubilado quiso retomar la relación con lo que había sido su antigua universidad, animándose a participar en excavaciones como esta de Barnhead, ¿no? Dice, antes de jubilarme asistí a una sesión en la que una de las actividades consistía en pensar en lo que obtenemos del trabajo, los nuevos desafíos, conocer gente que trabaja en el equipo, una sensación de satisfacción. Todas estas cosas tal vez damos por sentado y nos animaron a pensar en cómo podríamos replicar esto cuando nos jubiláramos, ¿no? Y el profesor Noble dice, con esto termino, dice, el descubrimiento de Ralph es importante e indica que las investigaciones se intentarán centrar en si el anillo picto mantiene relación con el edificio o artefactos que han encontrado al lado, que seguramente tendrá que ver, en la misma excavación para considerar si fue elaborado en el sitio o para quién podría haber sido hecha esta pieza de joyería tan bonita e importante. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.